Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 3. Juan 4:3. Hace muchos años atrás una amiga, ella muy joven y sintió el llamado del Señor. Y fue muy loco porque ella tenía una vida muy tranquila, hija de pastores, pero sus padres tenían una muy buena posición económica, estaban muy bien. Ella trabajaba en una iglesia cómoda, una iglesia armada, que no le faltaba absolutamente nada. Y siente el llamado del Señor un día de irse a Ruanda, solamente con el pasaje, sin nada. No la habían invitado de una iglesia, no la habían invitado de un lugar, no se fue con ningún contacto. Dijo, simplemente me voy. Y Dios la bendijo. Dios realmente hizo cosas muy grandes. Pero fueron tan desgarradores los testimonios que ella me contaba cuando llegó a ese lugar, cuando llegó al continente, que realmente yo me sorprendí y digo, ¿cómo pueden pasar esas cosas todavía que a veces las escuchamos, ¿no? O quizás las vemos por televisión lejanas, pero son cosas realmente que pasan. Y el Señor lo usó mucho. Pero una cosa que me sorprendió mucho que me contaba, que me decía, ¿sabés cuál fue una de las comidas más ricas que me ofrecieron? O sea, ella en un momento se hospedó en un lugar y en ese lugar comió bien, pero en los lugares donde fue a misionar me dice, ¿sabés cuál es la comida más rica que me ofrecieron? Y le pregunté cuál. Y me dice, me ofrecieron una ensalada de pasto. Y esa fue la comida más rica que me ofrecieron. Y después ella me contaba y me decía, viví una realidad tan diferente a la que tengo. Me decía, ver que padres que no podían alimentar a sus hijos antes que se les mueran por desnutrición, los llevaban al pie de un volcán. Y algunos niños los tiraban por el volcán o los dejaban ahí para que se mueran, para no verlos cuando se mueren. Esa es la realidad que se está viviendo. Y es terrible porque son cosas que no se cuentan por televisión. Sabemos que en África hay pobreza, sabemos que son tiempos difíciles, ¿no? Para muchos países del mundo. Pero estar tan en contacto con esas realidades, cuando las hacemos propias, cuando ya no son ajenas, ¿no? Cuando decidimos involucrarnos con algo, es terrible. El otro día escuchaba a un pastor muy famoso, muy reconocido, que decía que él le tocó viajar a África y que veía que estaban preparando fuego como para cocinar. Y dice que le preguntó a esa familia qué iban a comer esa noche. Y dice que la respuesta que le dio, le dice, vamos a comer tortas de lodo. Y le preguntó, bueno, dijo, ¿por ahí es alguna comida típica de la zona? Y le dijo, ¿qué es tortas de lodo? Y le dijo, literalmente son tortas de barro. Metían el barro en una sartén con un poquito de aceite, lo freían y comían eso. Y aunque no tenía valor nutricional, y acá está en lo que quiero centrar la prédica esta noche, aunque eso no los nutría, de alguna manera les aplacaba los dolores que ellos sentían en ese momento, los calambres estomacales, a causa del hambre. Esto contaba este pastor, ¿no? Era terrible la realidad que vivían, tan fuerte, que decía que para no sentir el dolor del hambre, dice que comían barro, ¿no? Comían tortas de barro en ese momento. Y era muy loco porque yo he visto niños, yo colaboro con una fundación que se llama Médicos Sin Fronteras, que también trabaja mucho en África, y como colaboro con la fundación, me mandan todos los meses los reportes, me mandan fotos de las cosas que están haciendo, y algunas fotos son como fuertes así, ¿no? Como para tocarte el corazón y para decirte, seguí donando, porque es feo lo que se está viviendo, pero es una realidad también lo que está viviendo. Y a mí me sorprendía, yo decía, ¿cómo muchos de esos chiquitos están con la panza gorda, pero sin embargo los bracitos y las piernitas están totalmente desnutridos y se están muriendo de desnutrición? ¿Por qué ocurre eso? Justamente por eso, porque al comer barro, el barro no tiene ningún valor nutricional, muchos no lo pueden digerir y lo tienen al barro en la panza. Bien, o sea, tienen dentro del vientre barro, no lo digieren y tampoco los nutre, pero les quita el dolor. Les da por lo menos una leve y una momentánea sensación de saciedad. Y yo comparaba esto, ¿no? Quizás con el pecado, y yo conozco mucha gente que
se está equivocando y que quizás sabe que se está equivocando, pero la sensación de pecar y de equivocarse quizás les da una leve sensación de saciedad, aunque no los nutre, aunque no les hace bien, aunque después quizás trae un montón de consecuencias negativas en su vida, pero sin embargo buscan esa sensación de saciedad. Los seres humanos tenemos una costumbre y tenemos una tendencia a querer evitar el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Yo creo que a nadie. Alguien está loco si dice a mí me gusta sufrir o me gusta el dolor. Siempre tenemos una tendencia a evitar las situaciones de dolor. ¿Cuántos dolores nos aguantamos muchas veces para decir no quiero ir al médico? ¿Por qué? Porque me van a pinchar, me van a poner una inyección. Entonces digo, bueno, prefiero bancarme un poquitito el dolor y ya se me va a pasar, y no se pasa nada. El dolor muchas veces empeora. ¿Y cuántas situaciones en nuestra vida muchas veces aguantamos porque creemos que estamos evitando un mal mayor y en realidad lo que estamos haciendo quizás es potenciar ese mal? Yo creo que lo conté en una oportunidad. Tengo una amiga profesional, una médica, una mujer que ha estudiado muchos años en su vida, es la médica oficial de nuestra familia. Siempre la llamamos, ella se convirtió al Señor hace unos años atrás y es terrible la situación que ella estaba atravesando en su momento con una pareja que tenía, porque su pareja la maltrataba, su pareja la golpeaba, pero su pareja psicológicamente era un poco más joven que ella y le decía, vos ya estás vieja. Tenía 40 años esta mujer, no era tan grande, pero le decía, vos ya estás vieja y si no te quiero yo, nadie te va a querer. Mirá el cuerpo que vos tenés, mirá cómo te ves. Como que le decía a este hombre literalmente, yo te estoy haciendo un favor estando con vos. Y esta chica se sentía de esa manera, comenzó a ser maltratada de esa manera. Entonces, nosotros cuando le decíamos, ¿por qué estás viviendo con una persona así? No están casados, son solamente novios, no tienen hijos en común, no comparten bienes en común. Esta chica lo mantenía a este hombre porque era un vago. Yo le decía, ¿por qué estás con esta persona? Y me decía, porque me quiero evitar un mal mayor. Y yo le decía, ¿cuál es ese mal mayor? Quiero evitar estar sola. Porque si no estoy con él, voy a estar sola. ¿Y cuántas cosas muchas veces por evitar el sufrimiento nos están trayendo en nuestra vida males peores? Imagínense una persona enferma que sabe que tiene que hacer un tratamiento y que dice no, porque probablemente me tengan que operar, probablemente me tengan que hacer estudios y por eso no van al médico. Sin embargo, después se enteran que tienen una enfermedad terminal que quizás se pudo agarrar a tiempo, pero no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. Mirá, el diablo es experto en traer maldición, y escuchen esto, sobre todas las cosas que posponemos. En otras palabras, yo te quiero decir que todo lo que pospongas te va a venir a pasar factura en el futuro. Hay charlas a veces que estamos posponiendo. Hay conversaciones que estamos posponiendo. Hay visitas que estamos posponiendo. Hay trabajos que estamos posponiendo, ministerios que estamos posponiendo, estudios que estamos posponiendo. Y tarde o temprano van a venir a nuestra vida a pasarnos factura. Escuché una palabra que ahora está de moda y es una de las más buscadas de Google y es la palabra procrastinación. ¿Y saben qué es la palabra procrastinación? La recompensa inmediata que nuestro cerebro busca. Nuestro cerebro busca una recompensa inmediata. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te pasó de postergar algo que sabías que lo tenías que hacer? Pero lo mirabas y lo mirabas. Yo a mis hijos les digo, chicos, tienen que limpiar la mesa, en la pieza, por ejemplo, y yo veo que lo miran al escobillón, pero solo no se mueve. El escobillón no se mueve solo y se quedan ahí parados los tres mirándolo, ¿no? A ver si la escoba se mueve sola. No, la escoba que se mueve sola es la de la abuela, chicos, le digo, la de usted no. El que no entendió no importa. Ustedes tienen que ir y tienen que accionar. Y la palabra procrastinación tiene que ver justamente con posponer las cosas por buscar el placer momentáneo. A veces, ¿sabes? Quizás los jóvenes, los adolescentes que tienen que hacer una tarea y dicen, pero bueno, me voy a mirar un capítulo de una serie como para relajarme y después hago la tarea. Total,
me quedan 2 días para entregarlo. Y al otro día decís, bueno, voy a dormir una siestita antes, ¿no? Total, me queda un día. Bueno, me levanto mañana temprano un rato antes y lo termino. Y al final terminan siempre corriendo y nunca haciendo lo que tienen que hacer. Porque buscan el placer momentáneo. Nuestro cerebro busca cosas que no nos hacen bien, que no nos llenan, pero nos dan una falsa sensación, en otras palabras, de que estamos saciados, quizás para evitar un poco de dolor. Así como en África, para evitar el dolor, comen barro, que no les aporta nada al cuerpo, pero no les queda otra. Yo el otro día escuchaba, porque uno muchas veces quizás juzga situaciones, y no estoy haciendo ninguna apología de las drogas son lo peor que hay, son malísimas, pero escuchaba una persona en la calle que decía, yo no tengo absolutamente nada para comer, y había una droga muy mala, muy barata, que conseguía en todos lados este hombre, y me decía, yo consumo esto, y cuando consumo esto no siento el hambre, cuando consumo esto no siento el frío. Este hombre compraba esta droga en Estados Unidos por menos de $1, que quizás no le alcanzaba $1 para comprar un sándwich. Y decía, yo consumo esto y de alguna manera no siento dolor. Se está matando, le está haciendo mal al cuerpo. Pero de alguna manera, dice, yo con esto es como que me siento saciado. Mirá, todos los seres humanos, fuimos diseñados con un vacío tamaño Dios. Y todos los seres humanos de alguna manera somos insaciables y necesitamos, o creemos que necesitamos, saciarnos con diferentes cosas. ¿Cuántas veces te pasó en tu vida que tuviste una ambición y dijiste, bueno, pastor, yo quiero, no sé, tener el auto? Con que tenga un autito, pastor, yo me conformo, yo ya estoy hecho. Pero de repente cuando tenés el auto decís, bueno, pastor, el auto ya me está quedando chico, estoy cansado de que sea un auto para 5 personas, 1 maneja y 4 empujan. Estoy cansado de pasar frío, pasar calor, quiero por lo menos uno con aire acondicionado, y con eso ya estoy. Y cuando viene el auto con aire acondicionado digo, bueno, no, pero por lo menos, ahora pastor, quiero una camioneta, porque me gusta hacer viajes, me gusta hacer esto. Cuando tenga eso, ya está. Y algunos hasta juegan con Dios y hasta creen que pueden engañar a Dios, ¿no? Señor, cuando vos me des esto, ya está. Señor, te pido solamente la casa. Y ya está. Llego hasta acá y listo. Ahora, yo quiero decirte algo, porque no quiero que se malinterprete esto. Está bien que tengamos sanas ambiciones. Está bien que vos y yo ambicionemos cosas. ¿Por qué? Porque hay una ambición que es sana, y es la ambición que nos ayuda a crecer. La ambición que no lastima a otros, la ambición que no es codicia. Hay una sana ambición. La Biblia dice que no vas a codiciar la mujer ajena, pero a la mujer propia yo le digo, mamita, vení para acá. La codicio. Hay cosas que podemos codiciar y que no está mal codiciarlas. El problema es cuando la codicia se vuelve insaciable, cuando la codicia se vuelve enfermiza. Cuando yo estoy mal porque no puedo tener la casa, porque no puedo tener el auto, porque no puedo tener la misma familia que tiene fulanito, porque no puedo hacer las cosas como las hace fulanito. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo único que puede llenar ese vacío existencial es la presencia de Dios. Ahí nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Mirá, ¿usted quiere hacer enojar a un cristiano? Yo le voy a enseñar la manera más fácil. Miren qué lindo lo que enseña el pastor. La manera más fácil de hacer enojar a un cristiano. Un cristiano, dígale usted, a un cristiano, necesitas de Dios. Lo primero que te va a decir, no, pastor, yo voy a la iglesia. Yo me congrego. Yo conozco al Señor hace años. Pero de repente cuando sus prioridades cambian, cuando sus necesidades cambian, cuando se ponen mal por lo que no tienen, ahí se dan cuenta que no están saciados. Hablaba el otro día con una persona que me decía, cuando yo consiga esto en mi vida, cuando yo consiga irme de donde estoy, voy a tener paz. Entonces yo le decía, vos tenés que buscar la paz independientemente del lugar en donde estás.
independientemente de dónde vivís. Hay gente que me ha dicho a mí, cuando yo tenga a tal persona a mi lado, ahí voy a tener paz. O ahí realmente voy a ser feliz. Porque nosotros no tenemos que buscar la felicidad en las cosas que son pasajeras. Una persona me dijo un día, yo quiero casarme para ser feliz. Y yo le dije, o sea que todos los casados somos felices. Y se quedó mirándome. Porque a veces no entendemos. A veces nos damos cuenta que estamos haciendo... Mirá, a veces lo que nos pasa no es lo que nos pasa. Te lo voy a repetir nuevamente. A veces lo que nos pasa no es lo que realmente nos pasa. Dice la Biblia que el Espíritu intercede por lo que necesitamos, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué quieren, seguramente tienen una lista de necesidades. Pero dice la Biblia que el Espíritu intercede con gemidos indecibles por lo que necesitamos, no por lo que queremos. Y hay una gran diferencia, porque a veces lo que yo creo que quiero no es lo que en realidad necesito. A veces lo que yo creo que quiero para estar bien o para ser feliz no es lo que en realidad necesito. Y cuando lo tengo, me doy cuenta que eso no me llena. Cuando lo tengo, me doy cuenta que eso no me sacia. ¿Alguna vez conocieron un pecador frustrado? ¿Saben qué es un pecador frustrado? El pecador que se quiere hacer el rebelde güey y te dice, ahora voy a pecar. ¿No? Y se saca la selfie pecando y dice, para que la vea el pastor, la pongo en el estado tomando el fernet. Como si me fuera al infierno yo por la foto de ellos. Ahora voy a pecar y que me vean. ¿No? Y después, más vacíos que nunca. Después se dan cuenta de todo lo que perdieron por hacerse los locos. Después se dan cuenta de lo mal que les hace, porque eso que creían que los iba a llenar, finalmente no los llenó. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo se quiso ir de la casa, el padre nunca lo retuvo. Le dio la parte que le correspondía. Dice que fue y lo malgastó. Y que llegó un momento que volvió en sí. O sea que se había vuelto loco. Dice que volvió en sí. Que recuperó la cordura. Vos imaginate esto. Se dio cuenta y dijo, yo tenía todo en la casa de mi padre. No me faltaba nada. Sin embargo, quise saber. Sin embargo, quise probar. Vieron que hay gente que siempre quiere, ahora vamos a leer la palabra, quédense tranquilos, pero hay gente que siempre quiere estar al límite de las cosas. Y dice, pastor, ¿hasta dónde puedo hacer tal cosa? Pastor, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Y sabes qué? Ese hasta dónde muestra una necesidad. Las personas que quieren vivir cerca del límite, al borde de equivocarse diciendo hasta acá puedo, es porque hay una necesidad en su corazón. ¿Hasta dónde puedo mostrar cuando me he visto, pastor? Un joven me preguntó un día, ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Hasta dónde puedo hacer tal cosa? La pregunta es, ¿por qué queremos estar cerca del límite? Porque hay necesidades en nosotros que no están siendo cubiertas. Porque queremos llenar un vacío que solamente el Espíritu Santo puede llenar. Mirá, la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. Y yo te voy a decir algo, hay puertas que Dios tiene que cerrar. Porque hay cosas en tu vida que te están robando la adoración que es de Dios. Hay actividades en tu vida que te pueden robar la adoración que es de Dios. Hay personas en tu vida que te pueden robar la adoración que le pertenece a Dios. Hay un montón de situaciones en nuestra vida que hacen que poco a poco vayan ocupando el lugar de Dios. Tenemos que ser sabios para aprender a identificar que lo único que puede llenar nuestra vida es el Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a leer solamente hasta ahí. Qué tremenda historia, porque fíjense que esta historia arranca diciendo primeramente que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vamos a analizar un poco teológicamente esta palabra para los que les gusta. Jesús tenía que hacer un recorrido muy corto, muy corto. Y no tenía ningún sentido cuando uno mira el mapa de dónde salía Jesús, hacia dónde iba, pasar por Samaria, porque tenía que dar toda una vuelta. Y encima tenía que pasar por un lugar donde los judíos eran mal mirados, donde no los querían. Sin embargo, dijo: me es necesario. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar había una necesidad. Y yo quiero decirte que Jesús no es ajeno a tus necesidades. Porque a veces creemos que Él está lejos. A veces creemos que Él no nos escucha. A veces buscamos saciarnos con otras cosas porque decimos: pastor, yo oro y no siento absolutamente nada. Yo oro y realmente no siento. Pero ¿sabés qué les dijo a sus discípulos? Es necesario que yo pase por Samaria. Tengo que pasar por ahí. Y se encuentra con esta mujer samaritana a quienes los judíos no le hablaban, no se hablaban judíos y samaritanos. Y le pide agua. Y acá está lo más loco, porque Jesús se centró en la necesidad de la mujer. Uno puede decir: pero pastor, le pidió solamente agua. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes de qué le habló Jesús? De saciarse, de llenarse, porque en esta mujer había una necesidad. Dice que había tenido 5 maridos. Evidentemente, esta mujer tenía un problema con la sexualidad. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús le habla del agua, Jesús le está hablando del sexo. Porque el libro de Proverbios, cuando habla del matrimonio, dice que cada uno beba el agua de su propio pozo. Se refiere a que cada matrimonio tiene que estar junto, cada hombre tiene que estar con su mujer. Y le habla puntualmente de una necesidad, dándole una parábola con el agua y diciéndole: dame de beber. Yo tengo un agua que te va a saciar. Yo tengo un agua que va a cubrir tu necesidad. Entonces le dijo: dame esa agua. Y le dijo: cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero Jesús le dijo: yo quiero saciar tu necesidad real. ¿Cuántas veces estamos enojados y no somos sinceros con nosotros mismos? Con lo que realmente nos pasa. Como te decía hoy, lo que te pasa no es lo que te pasa. ¿Y qué te pasa? No sé, me levanté con un mal día, no te me cruces. Hoy no me hables. ¿Pero qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, loca? Pero no. Así, de la nada. Mirá lo que hizo este nene, rompió todo, pero rompe todos los días. Pero ese día te molestó. ¿Por qué te molestó? Porque a veces lo que nos pasa no es lo que nos pasa, sino que hay en nosotros necesidades
más profundas. Y nos cuesta aceptar que nos está pasando algo. Nos cuesta aceptar que hay una necesidad en nosotros. El otro día escuchaba a la reconocida cantante latinoamericana, muy reconocida también en Estados Unidos, Christine Di Clario. Decía que ella durante muchos años padeció de depresión, pero no quería asumir que tenía depresión porque el chip que le habían puesto como cristiano le decía: un cristiano no puede tener depresión. Un cristiano no puede ir al psicólogo, no le puede estar pasando lo que le está pasando. Entonces ella estaba mal, ella estaba triste, ella estaba pasando un mal momento y todos pensaban que era una lucha, que era una prueba. Le decían: ora, hermana, en el nombre de Jesús. Pero había una necesidad más profunda. Y cuando se puso en contacto con esa necesidad, comenzó a resolver ese problema. Hay vacíos en tu vida y en tu corazón que solamente el Señor va a poder llenar. No busques las añadiduras del mundo. No busques las cosas que el mundo te pueda dar. No esperes a tener algo o a tener a alguien para ser feliz. Búscalo primeramente a Él. Porque dice la Biblia que cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se me va a dar por añadidura. El problema es que a veces yo me la paso persiguiendo las añadiduras en lugar de buscarlo a Él. Por eso que la iglesia está llena de personas que vienen únicamente a buscar un milagro. Yo le voy a decir algo y le aseguro que esta estadística le va a sorprender. Le aseguro que le va a sorprender. No somos muchos hoy aquí, pero yo soy una persona muy estadística, llevo muchas cuentas, analizo muchas cosas. En el tiempo que tenemos de ministerio, ¿saben cuántas personas pasaron por acá? Usted no se va a imaginar cuántas personas. Más de 2.000 personas. Deberíamos tener hoy la iglesia más grande de Campana. ¿Y dónde están? No están. Y muchos de ellos a veces se acuerdan: pastor, ¿se acuerda de tal persona que pasó, que recibió un milagro, que recibió una palabra, que Dios lo llamó por el nombre, que Dios le dijo lo que le estaba pasando, que Dios le dijo el color del calzoncillo? Y aún así, ¿dónde están? No creyeron. Vinieron solamente a buscar un milagro porque creyeron que con ese milagro su necesidad iba a ser saciada. Creyeron que con una oración se les iba a solucionar la vida. Pero salen de este lugar y se dan cuenta que están más vacíos que nunca. ¿Por qué? Porque si algo tiene de bueno la presencia de Dios y si algo tiene de necesario la presencia de Dios, es que Dios no solo nos lleva a buscarlo y a llenarnos de Él, sino que Dios nos lleva a depender de Él. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hace muchos años, cuando recién se había convertido Maxi, que recién arrancó, yo estaba teniendo una conversación con él y me decía Maxi, algo que me sorprendió que él había entendido, me decía: yo me di cuenta que no tenía que ir a la iglesia solamente cuando estaba mal y cuando necesitaba. Yo me di cuenta que necesito de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es un ibuprofeno que me lo puedo tomar solamente cuando me duele la cabeza. Yo necesito tener una relación con Dios para ser continuamente lleno y de las cosas que me nutren, de las cosas que me hacen bien, de las cosas que realmente necesito. Cuando yo tenía 16 años comencé a trabajar con la música y siempre tuve como una tendencia a engordar, pero de joven y de adolescente me gustaba hacer deportes. Entonces trataba de mantenerme, pero cuando comencé a trabajar con la música y empecé a trabajar como actor y empecé a trabajar como modelo, en un momento las personas de la productora me dijeron: che, Ezequiel, a ver si vas un poquito al gimnasio, a ver si empezás un poquito la dieta. Y yo decía: no, pero no puedo, yo trabajo con la música, tengo que estar componiendo, grabando en el estudio, en la gira se come mal, a veces no se puede. Y ponía la excusa y me decía: pero tenés que empezar a ir un poquito al gimnasio. Entonces me empezaban a traer las vianditas con comida. Entonces yo miraba, levantaba la viandita y yo decía: no me vengan a chamullar que esto es rico. A mí tráeme carne porque pasto comen los animales. ¿Te gustó la ensalada? No, yo quiero el animal muerto en mi plato. Yo quiero comer. Y ¿sabes qué? Lo sano y lo que nos hace bien no siempre es rico. Seamos sinceros. Y yo lo comía ahí haciendo cara y hacía ejercicio haciendo cara también porque no me gustaba. Pero saben, yo era joven, adolescente, soltero. Y un día en la playa me saco la remera y me doy cuenta que estoy todo marcadito. Y cuando estoy todo marcadito, empiezan a pasar las filisteas por al lado y me miraban. Y yo decía: mirá qué ungido que estoy,
Traeme un poquito más de pasto que está rico. Le empecé a encontrar el gustito. Ahora como ya aseguré la presa, empecé a engordar de vuelta, ¿no? Pero cuando me empecé a ver bien, me empezó a gustar lo que creía que no me gustaba. Y hay gente que tiene necesidad, y cuando la persona tiene necesidad, vos le decís, tenés que orar, tenés que ir a la iglesia, y te va a decir, no, yo no voy a comer pasto. Mirá si voy a solucionar mi problema orando y yendo a la iglesia. Yo necesito plata para solucionar mi problema. Yo necesito que mi pareja cambie para solucionar mi problema. Yo necesito otro trabajo para solucionar mi problema. Ahora no perdés nada con probar. Y yo te puedo asegurar que cuando veas el resultado, Dios te va a llevar a una total dependencia. ¿Por qué muchas veces no podemos llenarnos de Dios? ¿Por qué no podemos llenarnos de la presencia de Dios? Y quiero cerrar con esto. ¿Por qué no podemos saciarnos de la presencia de Dios? ¿Cuándo o cómo nos saciamos? Primero y principal, reconociendo nuestro problema. Reconociendo que necesitamos de Él. Mirá, nunca vamos a llegar en nuestra vida a un nivel de santidad cero y de pecado cero. Nunca vamos a llegar a ser 100% santos. La santidad es un camino progresivo. Y siempre, siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo para eso. Y si yo no reconozco que tengo un problema y que necesito ser lleno cada vez más, ahí es donde soy más propenso a caer. Dice la Biblia que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Qué loco que es esto, ¿no? El que crea que lo sabe todo, el que crea que puede. Hemos visto grandes siervos de Dios caer. Hemos visto personas ungidas caer de la gracia, cometer los errores más atroces. Y Dios nos guarde a nosotros porque no estamos exentos. Pero el Señor nos guarda y siempre nos mantengamos escuchando a Dios y en la presencia de Dios. Siempre, ojalá siempre tengamos esa necesidad del Espíritu Santo, porque cuando hay necesidad, yo voy a ir a beber el agua. Yo me voy a dar cuenta que el barro no me llena. Yo me voy a dar cuenta que el barro no lo puedo digerir, que no es para mí, que necesito algo más, que necesito la presencia de Dios. Entonces lo primero que necesitas para saciarte es reconocer que tenés un problema. Reconocer que necesitas de Él. Y lo segundo es reconocer que lo que consumimos no nos sacia. A veces nos hacemos los rebeldes y decimos, hice lo que quise. Hago lo que quiero. Soy libre. ¿Te sació eso? ¿Te hizo bien eso? ¿Te llenó realmente eso? O quizás estás como los niños africanos con la panza llena de barro, pero totalmente desnutrido y podrido por dentro. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántas chicas escuché que me decían, quiero ser libre? Y cuando tuvieron su libertad hicieron desastre. Y hoy están más vacías que nunca. O más vacíos que nunca. ¿Te llena realmente lo que hoy estás haciendo? Quizás es el momento de empezar a probar esa verdura que te dicen que te va a hacer bien, pero no sabes. Probaste con tantas cosas, ¿por qué no probás con Dios? La gente, mirá, prueba tan fácil el pecado y le cuesta tanto probar con el Señor. Le cuesta tanto hacer las cosas bien. Pero es necesario que empecemos a comer el alimento sólido, lo que realmente nos hace bien. ¿Y sabes qué? Va a llegar un momento que le vas a encontrar el deleite. El salmista decía, es mi delicia estar en tu casa. Le decía el Señor, vos sos mi deseo, yo encuentro placer, no lo veo solamente como una obligación. Yo hay gente que veo que ora muchas horas, pero no lo siente como una carga, como una molestia. Es un deleite estar en la presencia de Dios. Y hay gente que dice, yo no puedo orar 5 minutos, pastor, porque me quedo dormido. Y yo le pregunto a la gente muchas veces, a la gente que ora mucho, y les digo, ¿siempre te gustó orar de esa manera? Y ¿sabés qué me responden los que son sinceros? El resto miente. Pero ¿sabés qué me responden los que son sinceros? No, pastor, no siempre fue así. Me costó. Y me costó horrores, pero hoy comienzo a ver el resultado. Hoy comienzo a sentirme bien.
y empiezo a quererlo y empiezo a anhelarlo y hoy lo necesito. Hoy cuando no oro lo que tengo que orar lo siento. Hoy cuando no voy a la iglesia realmente lo siento. Hoy cuando no estoy donde tengo que estar lo siento. Porque se encontró el deleite. Empezaron a consumir lo que realmente les hacía bien. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero invitar por favor a los músicos que suban y que juntos podamos adorar al Señor. ¿Cuánto necesitamos de Él? ¿Cuánto necesitamos ser llenos de Él? Él te quiere saciar. El mundo no tiene nada para ofrecerte. Jóvenes, hay cosas que no necesitan probar. Hay cosas que no necesitan probar. Yo nunca necesité probar la droga para saber que es mala. Yo nunca necesité probar el adulterio para saber que es malo. Hay gente que dice, yo quiero probar, pastor, a ver si me gusta. Después traigo el testimonio de cómo Dios me cambió. No es necesario. Lo que Dios te dice que te hace mal, te hace mal. No necesitas ir a probarlo. No te va a llenar. No te va a saciar. No te va a hacer bien. Solamente Él puede llenar esos vacíos que hay en tu corazón. Reconoce que necesitas de Él. Qué curioso que es que ante tantos milagros de Jesús, Jesús antes de hacer el milagro, ¿sabés qué dijo? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y uno puede decir, pastor, esa persona necesitaba la sanidad. No, necesitaba primeramente el perdón. Porque ¿sabés cuál es la realidad? Que yo hoy puedo orar por un milagro y Dios te puede sanar, pero en algún momento te vas a volver a enfermar y te vas a morir. Porque todos vamos a pasar por ahí. Pero hay cosas que son realmente importantes y a veces descuidamos lo importante. Descuidamos las cosas que realmente nos hacen bien. Y hoy Dios quiere cambiar. Hoy Dios quiere cambiarte. Quiere que cambie tu enfoque por las cosas que realmente te van a nutrir y van a llenar tu corazón. Si hoy necesitas ser lleno de su presencia, pasa.